according with the law of war, it's perfectly possible. There is no contradiction. I could retaliate, or I could fight against the one who fights against me from his territory. The risk of escalation, I'm sure, will be put on the table by some. Bueno, y hoy contamos en llamada telefónica con nuestra analista geopolítica de confianza, Naya Sanso Ruiz de Azúa, miembro de Colectivo Geopolíticas y experta en la región ruso-ucraniana. Naya, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la base. Te quería preguntar una evaluación de lo que está pasando ahora en Kursk, de esta incursión ucraniana, si compartes los análisis de los principales medios de información, ¿qué es lo que ves ahí? Bueno, lo primero que hay que decir es que ha sido una sorpresa para Rusia. Rusia no esperaba tener que defender la región de Kursk. Hace una semana estaríamos hablando de que Rusia consolida sus posiciones en el frente más importante, el del Donbass, y que avanza incluso en esas zonas en las que no había podido hacerlo desde 2014, sobre esa parte más fortificada del frente que salió de la guerra del Donbass de 2014-2015. Esa operación, el inicio de la operación ucraniana ha supuesto un cambio, sobre todo en el discurso, en el relato y en de qué estamos hablando. Ya hemos dejado de hablar de la posibilidad de negociaciones, que era algo que se venía repitiendo durante varias semanas, y hemos pasado de una parte de la prensa ha pasado a cierto triunfalismo, otra parte de la prensa, especialmente la parte más nacionalista en Rusia, ha pasado a cierto fatalismo, ese desastre que se percibe de cómo Rusia no ha sabido defender o fortificar esa frontera. La frontera entre los tres países, habría que incluir también a Bielorrusia, donde siempre se habla sobre si puede haber operaciones militares. Es una frontera muy, muy extensa en la que puede pasar este tipo de cosas. No sé si decir porosa, no hay unas fortificaciones como si hay en el resto del frente. Estamos viendo estos días muchas imágenes, unas reales y otras alteradas digitalmente, de soldados ucranianos en localidades rusas, incluso alegando que están acercándose a la central nuclear de Kursk, que esa imagen parece ser falsa. El resto de imágenes, incluso las que son reales, la presencia de soldados ucranianos en ciertas zonas no implica control. El tipo de operación que está realizando Ucrania, que en parte demuestra su creatividad, que no son solo capaces de utilizar grandes columnas blindadas, sino que también son capaces de utilizar grupos mucho más móviles, que son capaces de entrar, irrumpir, infligir bajas y pérdidas en las fuerzas rusas y retirarse a zonas con más facilidades logísticas. Esa presencia implica que toda esa zona es una gran zona gris, no necesariamente control ucraniano. Tenemos que ver, a partir de ahí se habla de que Ucrania está comenzando a atrincherarse, a intentar crear esa línea del frente que Syrskyi alega que ya existe. Nada indica que a estas alturas haya una línea del frente establecida. Hay presencia ucraniana en muchas zonas de esa parte de la frontera ruso-ucraniana, en la región de Kursk, pero no hay un frente realmente establecido. Veremos si lo hay en las próximas semanas, veremos cuál va a ser el efecto de la reorganización que está haciendo Rusia, de la forma con la que va a reaccionar a esta irrupción ucraniana en Kursk, y veremos también cuál es la tendencia en el resto del frente. Rusia ha retirado al menos algunas unidades del frente de Donbass, que es absolutamente prioritario para Moscú, pero por el momento no está teniendo un efecto negativo para las tropas rusas, que siguen avanzando, aunque lentamente, como lo han hecho hasta ahora. Tenemos que ver qué quiere Ucrania. Ucrania ha demostrado ser capaz
de hacer este tipo de operaciones, de llevar la guerra a territorio ruso, y ha creado cierta imagen de desestabilización, especialmente a base de narrativa y de discurso. ¿Va a conseguir un objetivo estratégico de control del territorio? Es muy difícil, para empezar por el tipo de guerra que está haciendo, pero sí que ha conseguido extender aún más el frente, y veremos si con esto quiere intentar repetir esta operación en otras zonas del frente o llevar a cabo operaciones que también ha entrenado en el pasado, como sería, por ejemplo, un desembarco en Energodar hacia la central nuclear de Zaporozhye, de la que también estamos hablando esta semana. Tenemos que ver cuál es la evolución. No se puede hablar de esos 1.000 kilómetros que Syrskyi alega que Ucrania controla en territorio ruso. Tenemos que ver cuál es la evolución. Por el momento son pequeños grupos muy móviles y que son mucho más difíciles de detectar para Rusia que una columna blindada. Por lo tanto, tenemos que esperar unos días y evitar un poco este análisis de las primeras 24 horas que se lanzaron a hacer los medios en el momento en el que las tropas ucranianas cruzaron la frontera rusa. Hola Naya, encantada de tenerte aquí en la base. Justo hoy hablamos también en el programa sobre ese incendio que se produjo en la central nuclear en Zaporilla el domingo, y tú que sigues de cerca todo esto, ¿qué teorías se manejan ahora mismo sobre el incendio de Zaporilla? Bueno, en este caso las teorías son muy simples y son las que siempre se han repetido. La culpa es de Rusia, un autosabotaje, un autobombardeo. Rusia atacando la central desde la que Ucrania alega, por un lado, que Rusia ataca, pero también se ataca a sí misma. La teoría contraria es que Ucrania ha utilizado algún tipo de dron para causar esa explosión, ese incendio desde el otro lado, desde Nikopol, al otro lado del Dnieper. Los ataques a la central nuclear han sido no continuos, pero sí periódicos. Se han producido a lo largo de estos 2 años y medio. Rusia controla esta central desde marzo de 2022. Ha habido ataques de artillería que Ucrania siempre ha alegado que eran ataques rusos, sin explicar muy bien cuál puede ser el objetivo de que Rusia ataque la central nuclear que está bajo su control. Hay otras centrales nucleares en Ucrania que no son atacadas por artillería, pero Zelensky nos quiere convencer de que la única que se encuentra bajo control ruso, esa es la que la artillería y los drones rusos pretenden atacar. Es difícil de creer, pero es algo que se ha aceptado como posible en los medios, que se han centrado en esa teoría o en la de las partes se acusan mutuamente de haber provocado un incendio. La realidad es que la central nuclear de Zaporozhye en Energodar es ahora más importante para Ucrania de lo que lo era hace 2 años y medio. Rusia ha atacado las infraestructuras eléctricas ucranianas desde 2022, pero hasta ahora, hasta este año, había sido la distribución eléctrica. Este año se ha centrado más en la producción eléctrica. Por lo tanto, disponer de esa producción energética de la central nuclear, que ahora mismo no está bajo su control, sería importante para Ucrania para evitar cortes de luz que se están produciendo ya y que podrían empeorar para el invierno. Por lo tanto, que se empiecen a producir ataques y que, por ejemplo, Zelensky diga que la única garantía de seguridad de la central es que la central retorne a control ucraniano, parece una casualidad excesiva, especialmente cuando la versión ucraniana es que Rusia se ataca a sí misma. Es algo que hemos visto en Donbass durante muchos años,
años, esos autobombardeos que no eran factibles, no tenía ningún sentido, y que Ucrania tampoco ha intentado explicar por qué Rusia se bombardeaba a sí misma y por qué Rusia ataca la única central nuclear en territorio ucraniano que se encuentra bajo su control. Tiene toda la pinta de ser un argumento para que Zelensky vuelva a insistir en que Rusia tiene que devolver el control de la central a Ucrania, y lo hace ahora como garantía de seguridad nuclear, pero la realidad es que Ucrania necesita esa producción eléctrica. Naya, estábamos comentando también ahora la visita a Kiev de los senadores republicanos, de Lindsey Graham y Richard Blumenthal. Estaban ahí celebrando la incursión, diciendo que brillante, a seguir así. Viendo ese entusiasmo, ¿crees que queda guerra para rato? Bueno, el entusiasmo de Lindsey Graham por la guerra en Ucrania no puede ser signo de nada, porque ha sido así desde hace muchos años. Les recuerdo unas navidades visitando Shirokino, en la zona de Mariupol, mucho antes de que gran parte de los expertos que ahora nos hablan de la guerra supieran dónde estaba siquiera Shirokino. Sí que es verdad que estos movimientos de Ucrania dejan ver que la guerra tiene tirón para rato. Lindsey Graham hablaba de que Ucrania pudiera disponer de pilotos estadounidenses ya retirados para los F-16. Él siempre va a hablar de escalada. No quiere decir que vaya a producirse, pero sí que este tipo de operaciones, este tipo de victorias, aunque en parte sean solo mediáticas, dan aliento a esos sectores que abogan por más guerra, por más escalada y por negar la diplomacia, esa que parece la única línea roja de esta guerra. Sí que es verdad que las declaraciones que estamos viendo en las últimas horas no animan tampoco a pensar que esto vaya a ser, como dicen algunos, el canto de cisne de Ucrania, ese intento de mejorar su posición en las negociaciones para finalmente negociar. Tampoco por parte de Rusia parece seguir sobre la mesa esa oferta. La guerra sigue teniendo financiación, sigue teniendo personal, y por lo tanto ahora mismo la diplomacia parece muy, muy complicada. Naya, no sé si has tenido la oportunidad de leer una entrevista que le hacía El País a Javier Coromina, al flamante nuevo responsable de la OTAN para lo que llaman el Arco Sur. Y bueno, él habla del Sahel, ¿no? ¿Tú crees que el Sahel, cambiándote de tercio, podría ser un nuevo objetivo, un nuevo teatro de operaciones para la OTAN a pocos años vista? Si la OTAN nunca le faltan objetivos y nunca le faltan escenarios, y si no los hay, los crea. Evidentemente, hace mucho tiempo que sabemos de la presencia rusa en República Centroafricana, en Mali, se habla de Burkina Faso, se habla de Níger, no necesariamente con datos sobre la mesa. El caso más reciente es esa emboscada de grupos rebeldes tuaregs y una serie de grupos afiliados a Al-Qaeda, Jenim, que causaron muchas bajas en las tropas de Mali y las tropas rusas de Wagner, Afrika Korps, como se haya reorganizado esa presencia rusa después de la muerte de Prigozhin. Vimos también unas declaraciones o no del GUR, de la inteligencia militar ucraniana, hablando de que los rebeldes habían obtenido toda la información que necesitaban, dando a entender que Ucrania había participado en la preparación de ese ataque. Lo pudimos leer en la prensa generalista ucraniana. Al día siguiente, Yusov más o menos se desdijo. ¿Cuál es la relación real entre ese peso de Ucrania en esa zona? Es básicamente nulo. Parece una jugada más para la propaganda, pero es evidente que en cualquier zona del mundo en la que esté Rusia,
va a haber una respuesta de la OTAN, sea política, mediática o se intente transformar en militar. Ahora mismo no parece que pueda ser posible. En cualquier caso, llama la atención que se comente el frente del Sahel en la misma entrevista que se habla de Ucrania, que se habla de cómo Rusia está en el ADN de la OTAN. Rusia en el Sahel no es el enemigo de la OTAN. Hemos visto desde hace mucho tiempo el papel que ha tenido, por ejemplo, la Unión Europea. ¿Cuáles son sus intenciones en el Sahel? Ese patio trasero. Se está hablando del Sahel de una forma bastante lamentable, dando a entender que tiene que ejercer de muro de Trump en México para evitar la inmigración hacia el jardín europeo. Se está tratando al Sahel, que es una zona que tiene muchos problemas de seguridad y que no merece ser ni moneda de cambio ni escenario para que la OTAN y Rusia se disputen en nada en absoluto. Pero vemos que por los comentarios que se están realizando desde la OTAN y también desde la Unión Europea, sí que puede ser escenario de al menos batalla política entre la OTAN y la Unión Europea y Moscú, aunque realmente no tenga ningún sentido. Naya Sanso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Base. Te vemos pronto. Gracias.